y por lo tanto la necesidad de buscar financiamiento. Simplemente lo que ha ocurrido es que esos fondos se han gastado en cuestiones innecesarias, inapropiadas, hay sobregasto, hay desviaciones y hay una serie de mecanismos que se utilizan cuando tú negocias con el gobierno para fines de que los que están haciendo esas negociaciones se beneficien, tal vez ambas partes, quien compra y quien le vende al gobierno. Y entonces ahí tenemos un fenómeno que realmente hay que corregir. Si a eso tú le agregas una serie de gastos que tienen origen político y una serie de cosas que pueden fácilmente eliminarse, entonces tú pudieras tener una buena explicación de lo que pudiera estar pasando con el tema de la política fiscal y el tema del déficit fiscal y el efecto que eso tiene sobre la población y sobre el financiamiento de la economía y el financiamiento público. Quiero agregar en este sentido que el daño no está solamente ahí. Si tú buscas o si se tuviera una idea de la cantidad de casos de inversionistas que han venido a la República Dominicana, incluso invitados por las autoridades y por el propio presidente de la República en todos sus viajes al exterior, que han venido con la intención de hacer una inversión en el país y se han encontrado con una serie de trabas, con una serie de dificultades y con una serie de problemas que lo que hacen es crear condiciones para que la gente que está tratando de hacer una inversión o de conseguir algún servicio público tenga que pagar a los que están siendo contratados o han sido contratados para que ofrezcan esos servicios en las condiciones apropiadas. Entonces tú tienes un daño adicional que está dado por las dificultades que se le presentan al sector privado o a los inversionistas extranjeros cuando quieren hacer una inversión en la República Dominicana, con todas las trabas en las diferentes instancias públicas que se le presentan para ellos conseguir los permisos o las autorizaciones o para cumplir las normativas internas, impositivas y de otro orden que existen en todos los países. Entonces ahí tú tienes un daño adicional. Pero además la corrupción se alimenta mucho de la falta de institucionalidad o de la debilidad de las instituciones públicas, porque eso es lo que le crea el ambiente apropiado a los corruptores para poder llevar a cabo esa tarea corruptora o beneficiarse inapropiadamente de los fondos públicos. Porque cuando tú no estás obligado a rendir cuenta, cuando tú no estás obligado a la transparencia, cuando tú no estás obligado o nadie te exige que tú dé testimonio, que tú dé explicación de lo que tú haces con los fondos que administra, que son fondos de los contribuyentes, entonces simplemente por esa falta de una ley, de una autoridad o de una sanción apropiada, entonces simplemente tú lo que haces es sentirte cómodo como administrador de los fondos públicos para poder cometer los actos de corrupción que tú se te faciliten o que tú puedas lograr en el manejo de los fondos públicos o como administrador de los fondos públicos. Entonces yo pienso que el fortalecimiento institucional es un elemento fundamental. La obligación de la transparencia en las operaciones que tú haces con los fondos públicos también es un elemento fundamental. Y yo creo, Henry, yéndolo un poco más allá, que uno de los elementos de oferta que deben hacer los candidatos y los que están aspirando a llegar a la administración pública debe ser un paquete donde ellos puedan convencer al electorado de que van a introducir cambios importantes en el momento en que le toque ejercer el poder. Y esto tienen que ser ofertas bien elaboradas, ofertas que la población pueda comprar y pueda creer que son factibles, porque está llegando el momento en que hay que introducir serias correcciones en la administración pública, en la administración de los fondos públicos, porque lo que está pasando en la economía nacional, que no es de ahora, sino que viene de lejos, en este sentido nos está costando mucho a los dominicanos. Una buena parte de la deuda pública que nosotros hemos asumido y que hemos tenido que buscar para equilibrar las finanzas públicas está motivada en los actos de corrupción que se cometen en todos los gobiernos cuando están manejando las finanzas del Estado.
Y aquí uno quisiera ser claro, se trata de una cuestión que es una realidad que todo el mundo ve y que tal vez algunos de los que hoy día son críticos por los actos de corrupción que se cometan, que se pudieran estar cometiendo en la administración pública, no tienen la calidad suficiente para hacer esas críticas y esas explicaciones, porque cuando tuvieron en la administración pública hicieron lo mismo. Entonces, de lo que se trata es de hacer correcciones y de fortalecer institucionalmente la administración pública, de obligar a la transparencia, porque no es justo, señores, que a nosotros los contribuyentes nos estén cobrando impuestos para enriquecer a las personas, simplemente manejándose o robándose pura y simplemente los fondos que le ponen bajo su responsabilidad para fines de administración. Venimos en breve. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. A propósito del escándalo público que se está ventilando en estos días, con respecto a la evasión fiscal que se ha descubierto por parte de la Dirección General de Impuestos Internos y que tiene lugar en la falsificación o en la fabricación de los llamados comprobantes fiscales por empresas, algunas fantasmas, para engañar al fisco. Hemos entrado en el tema de la corrupción y de los daños y los efectos que ésta tiene en el quehacer económico y los perjuicios que le genera al contribuyente y al consumidor nacional, incluso las cuestiones que tienen que ver con el desempeño del propio sector privado, las condiciones de privilegio que se dan cuando tú recibes favores especiales o cuando tú corrompes a un funcionario público para conseguir evadir el pago de los impuestos. Entonces tú tienes una situación de ventaja frente a aquel que está pagando correctamente los impuestos al Estado, porque tus costos no son iguales, son mucho más bajos, porque hay costos que tú has dejado de tener por el hecho de haber corrompido a alguien. Y esto, Henry muy bien decía, que no se da solamente en el sector público, hay escándalos internacionales de corrupción en grandes empresas internacionales y locales que se dan y de engaños que se hacen de un empresario a otro o de un empresario a la población y viceversa. Entonces todos estos elementos son parte de un problema generalizado. Obviamente a nosotros lo que nos preocupa más es el tema de la administración pública por todas las implicaciones que en el día de hoy hemos mencionado con respecto a lo que genera la corrupción y el malo manejo de los fondos públicos. Vamos a ver, por ejemplo, una información que tiene aquí Henry sobre una evaluación que se le hace a la República Dominicana y a otros países en términos de la corrupción administrativa por organismos internacionales especializados en esta materia. Sí, mira, interesante, Luis, que y obviamente eso se merecería un programa probablemente completo sobre el tema del informe que publica cada año el Foro Económico Mundial. Él publica una serie de informes, pero uno de los más interesantes, porque es probablemente el más abarcante, porque cubre 12 pilares. Ese es el índice de competitividad global. Eso permite mostrar, pasar evaluación. Hay una serie de materias, como en la escuela, y ahí la inspección evalúa 12 materias, que son esos 12 pilares, y evalúa el país en el tiempo, cómo va, comparándose con las evaluaciones anteriores, y al mismo tiempo con otros países que tienen, vamos a decir, condiciones similares en cuanto a, por ejemplo, el poder adquisitivo, el PIB, porque corresponde a fase de desarrollo, que puede ser diferente. Entonces a veces es difícil comparar un país que quizás sea más ya evolucionado